Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el verbo to be, o sea, am, is y are, y vamos a ver cómo hacer questions and short answers, o sea, preguntas y respuestas cortas. Primero vamos a hacer una pequeña revisión de cuándo se usaba am, cuándo se usaba is y cuándo se usa are, ¿sí? Bueno, con el pronombre personal I, en afirmativo, o sea, para decir yo soy, se usa am. Y en negativo, para decir yo no soy o yo no estoy, I'm not. Con he, she, it, en afirmativo usamos is y en negativo isn't. Y con los pronombres personales we, you y they, o sea, en plural, usamos la forma del verbo are en afirmativo y aren't en negativo. Esto es fundamental. Cuando se usa am, cuando se usa is, cuando se usa are. Siempre depende del sujeto, siempre depende de la persona de la que estoy hablando. Es a lo que tengo que prestar especial atención. Bueno, ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas y responderlas en forma corta. Presta atención porque para preguntar, las palabras am, is y are van a pasar al principio de la oración. Entonces, acá tenemos question, la palabra question quiere decir pregunta. Vamos a mirar este cuadro donde tenemos las preguntas en esta parte, ¿sí? En el primer sector tenemos cómo se arma la pregunta, luego un ejemplo y luego cómo se forma la respuesta afirmativa y luego la respuesta negativa. Entonces, como dijimos antes, el verbo to be, o sea, la palabra am o is o are, pasan delante del sujeto. ¿Sí? Entonces me va a quedar am, I, y después, aquí donde están estos puntos suspensivos, yo voy a completar con lo que yo quiera preguntar. Por ejemplo, am I a doctor? Acá estoy preguntando, ¿soy yo un doctor? Bueno, hay dos posibles respuestas. Sí, yo soy, o no, yo no soy. Estas son respuesta afirmativa. Yes, I am. Sí, yo soy. Observen cómo vuelven a su lugar. El am vuelve otra vez a estar después del sujeto, después de la palabra I. ¿Sí? Entonces, respuesta afirmativa, yes, I am. Sí, yo soy. O en negativo, no, I am not. No, yo no soy. Observen que si yo miro el cuadro de acá arriba, el amarillito, dice negative, va, I'm not. Por eso aquí, en negativo, es para decir, no, yo no soy, diré, no, I am not. Luego, si yo quiero hablar de él o de ella o de un animal, voy a empezar con is. Ejemplo, ¿is Tom a teacher? Pregunto si Tom es un maestro. Observen cómo voy a responder. Yes, he is. Voy a poner sí, él es. En la respuesta corta yo no puedo poner Tom. Tengo que poner el pronombre personal que sirve para hablar de Tom, que es él. ¿Sí? Yo hablo de un varón, entonces sería él, o sea, he. Observen, yes, he is. Sí, él es. O si yo quiero decir que él no es, no, he isn't. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con she y con it. Is Sarah happy? ¿Está Sara feliz? Yes, she is. Yo acá hablo de Sarah, entonces reemplazo en mi respuesta por el pronombre personal que corresponde para hablar de ella. Yes, she is. Sí, ella está. O no, she isn't. No, ella no está. Observen que cuando yo pregunto con is, contesto siempre con is o con isn't. No puedo mezclar, no puedo contestar con am not ni con aren't. ¿Sí? Entonces yo observo que si pregunto con is, contesto con is o contesto con isn't. Si pregunto con am, contesto con am o con am not. Y por último tenemos la forma plural, ¿sí? Para we, you y they preguntaremos con are. ¿Sí? Ejemplo, ¿are Susie and I teachers? Pregunta, ¿somos Susie y yo maestras? Yes, we are. Recordemos que el pronombre personal quiere decir nosotras, ¿sí? O nosotros. Entonces, sí, Susie y yo somos. Sí, Susie y yo lo somos. O no, we aren't. No, no lo somos. ¿Ok? De esa manera vamos a ir también completando, observando cómo se completan las preguntas, ¿sí? Con you, que se contestan yes, you are, no, you aren't. O si yo pregunto por dos personas o más, voy a decir, por ejemplo, como en este caso, ¿are Pablo and Mary scared? Yes, they are. O no, they aren't.